A mí me pidieron esta presentación, ojalá que podamos pensarnos también un poquito más ambiciosos, ¿sí? No podemos, digamos, no nos alcanza con acelerar la respuesta. Vamos a necesitar pensar en eliminar el VIH como un problema cotidiano, como pensamos, digamos, ojalá en algún momento también eliminar las otras pandemias, pero para eso de la eliminación del VIH como un problema, vamos a tener que centrarnos en pocas cosas y trabajar mucho mejor y acelerar esta respuesta en pocas cosas. Porque todo es importante, eventualmente, todo es importante, pero vamos a tener que identificar actividades que realmente tengan un impacto. Y es muy importante la prevención de la transmisión materno-infantil, y es muy importante aumentar los esfuerzos para lograr que los programas materno-infantiles se encarguen de eso. Pero el control de la transmisión materno-infantil no se va a poder llegar a llevar a cabo si no se controla la pandemia en la población general y en la población clave en particular. Y el impacto, si lográramos hacerlo, vamos a necesitar muchísimo más recursos y eso no va a impactar en la pandemia de VIH-Sida, porque el impacto de las grandes, de la epidemia no está pasando por este tipo de población. Entonces yo voy a dar he decidido, yo tenía dos presentaciones cortas, vamos a hacer una sola presentación para no cortar, porque la verdad que está bastante relacionada y espero que esto no genere un inconveniente. La situación en el mundo está mejor de 10 años, pero no es ideal. Y para nuestra región, en este momento, en el mundo, tenemos 4.000 infecciones, el 60% todavía está en África subsahariana, aunque es el continente que más avance ha generado en los últimos 10 años. 10% son niños y el 90% restante, la mitad son mujeres. La cascada a nivel mundial es muy diferente a como la vimos nosotros hace 10 años o como la vi yo aquí en OPS cuando trabajaba hace 10 años. Es impresionante el avance que se ha logrado en estos años, además de tener en cuenta que en 2015 se expandió la indicación de tratamiento a todas las personas, ¿no? Entonces tener 84% de las personas identificadas y 73% en el mundo tratadas es realmente un avance muy grande, pero estamos todavía por abajo. Tenemos que mirar esas inequidades. La primera inequidad, o la peor, o la más dolorosa, es la diferencia entre el outcome positivo de niños y adultos. 50% de las personas, de los niños solamente en tratamiento. Y eso significa que nos tenemos también que focalizar en pocas intervenciones, pero efectivas, como en niños, por ejemplo, la introducción del dolutegravir pediátrico, que ha revolucionado el tratamiento pediátrico y ha logrado tasa de supresión viral del 90%, cifras realmente difíciles de ver anteriormente en la atención pediátrica, ¿no? Y para eso es importante hacer adoptar estos avances más rápidamente. Latinoamérica más el Caribe tienen más o menos 120.000 infecciones cada año y unas 37.000 muertes. Si lo miramos en perspectiva, en los últimos 10 años, el mundo ha bajado las nuevas infecciones en un tercio. Es un montón. Y ha bajado la cantidad de muertes un 47%. También es un montón. Lo que es impresionante, que desde el año 2013, cuando yo, digamos, la última vez que había revisado esto desde el nivel regional, cuando estaba acá en OPS, la cobertura en África era solo el 60% y eso aumentó al 78% ahora, mientras que en Latinoamérica bajó del 77 al 65%. Entonces, realmente hay algo que en la región no estamos haciendo del todo bien. A este ritmo probablemente no vayamos a eliminar, o no es que no vayamos, sino que no hemos hecho ningún impacto en la pandemia. Si miramos Latinoamérica, el Caribe sí le está yendo bien. Si miramos Latinoamérica en este gráfico, vemos que la cantidad de nuevas infecciones, a pesar de toda la inversión en la región, es igual en los últimos 10 años. Y la muerte ha bajado la mitad de lo que bajó en África. Entonces, sigue siendo el VIH la quinta causa de muerte en el año 2019 de jóvenes. Entonces, realmente hay que volver a replantearse
el manejo de la pandemia y para eso vamos a tener que volvernos a pensar. Y cualquiera de ustedes seguramente ahora es experto en estos, con la pandemia del coronavirus, la RO y el R efectivo, digamos la RO, la duración de la infectividad, el estimado de contagiosidad, depende tanto de la conducta humana como del carácter biológico del patógeno y que depende de la posibilidad de la transmisión y de la tasa de contacto. Pero la R efectiva, depende, digamos que nos habla del número de personas que se van a infectar cada año y que básicamente nos habla del número de susceptibles y de las conductas de las personas y las actividades que podemos hacer para frenar esa exposición y transmisión y que básicamente son las vacunas cuando existen las vacunas o si no las otras innovaciones preventivas que ya conocemos. Entonces, tenemos un marco posible para eliminar el VIH, tenemos la experiencia de las pandemias previas de COVID y de gripe antes para tratar de reenfocar esta enfermedad con todas sus complejidades, con todo su contexto, pero como una pandemia realmente, ¿no? Para poder eliminarla. Y para poder medir eso, porque sabemos que no vamos a erradicar el virus, la definición operativa de eliminación del SIDA como problema de salud pública de la OMS y de ONU-SIDA es la disminución del al menos el 90% de las muertes y el 90% de los nuevos casos de nuevas infecciones. Nuestra región, como ya vieron antes y pueden adivinar, estábamos en la línea de base de 2010 muy mal. Hemos progresado en estos 10 años en estos objetivos. Deberíamos haber pasado para acá. Por lo tanto, tenemos un esfuerzo enorme si queremos llegar a estos objetivos en el 2030. Yo no debería hablar de Chile porque no estoy en el país y no lo conozco, y lo único que puedo recuperar o comentar son los datos que el mismo país proporciona a Naciones Unidas para el reporte anual, y en el que se ve con mucha preocupación que los casos en Chile han aumentado en los últimos 10 años, y que la cascada es una cascada similar a la cascada de Latinoamérica, con un buen dato, que hay un 91% de personas, digamos, que conocen su diagnóstico, pero que hay grandes gaps, grandes problemas de seguimiento para poner estas personas en tratamiento y en supresión de carga viral. Entonces vamos a tener que mirar cuáles son esas intervenciones, las menos posibles, que puedan tener un impacto en cambiar esta historia. Y esto ya lo dijimos, quizás ya lo haya presentado algunos de ustedes, es las 4 intervenciones que después de un análisis hemos identificado, son justamente las mismas que ustedes ya saben, pero que básicamente vamos a revisar acá: la expansión dramática del testeo, el tratamiento óptimo de forma inmediata, la implementación masiva de la PrEP a las personas de alto riesgo, las respuestas integrales, pero enfocadas, muy enfocadas en las poblaciones clave, donde estas poblaciones claves tienen que tener un involucramiento directo. Esto lo hemos resumido en alguna en esta publicación con Pedro, que quería compartir con ustedes, que hoy recibió la Legión de Honor del gobierno de Francia por su lucha en las enfermedades infecciosas y en la pandemia. Y creo que es importante seguir analizándolas o seguir revisando estas intervenciones, sobre todo las 4, porque se vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complejos en lo que respecta a los derechos, a los accesos, al reconocimiento de las diversidades, al reconocimiento de las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener también, desde el punto de vista de infectología y de proveedores de atención de VIH, también esta abogacía por el reconocimiento de las poblaciones y por su involucramiento para justamente frenar esta pandemia que está afectando tanto. 20% de la población general, 10% en Chile no sabe que tiene VIH, y eso se traduce obviamente en tasas de diagnóstico tardíos, en mayor mortalidad, y la causa es justamente porque no hay un acceso facilitado a ese testeo. En estos últimos años ya hay muchísimo más reconocimiento de indetectable intransmisible, y entonces sabemos que el 60% de estas personas con VIH en el mundo no son responsables de nuevas transmisiones, que el 50% de las transmisiones aproximadamente ocurren a través de las personas que no están diagnosticadas, de este 10%,
Y el 1% de las personas con VIH que están en este momento con infección aguda contribuyen entre el 20 al 50% de las nuevas infecciones por este aumento exponencial de la carga viral y esta mayor transmisibilidad durante este periodo, justamente porque las personas son sexualmente activas, muy activas, y por eso han adquirido VIH, y por el network que tienen estas personas, por la red de contactos que tienen estas personas en donde se están circulando dentro de grupos, en particular de poblaciones clave. Las personas en tratamiento, que han abandonado, que toman irregularmente, tienen un impacto muy limitado en la transmisión de nuevas infecciones porque justamente este tratamiento, han pasado el pico de la infección aguda y este tratamiento irregular, hay periodos en los que no se transmite o que la carga viral es baja y eso ayuda o desfavorece o desincentiva la transmisión. La OMS tiene las recomendaciones revisadas en 2019, no hay una sola receta, hay que intentar usar la mayor cantidad de posibles estrategias diferentes, entre los cuales se incluye el uso de pruebas rápidas combinadas con VIH-sífilis, el uso eliminar el uso de Western blot y poner algoritmos de diagnóstico basados solo en pruebas rápidas para poder acelerar el inicio de tratamiento en el mismo día, aun cuando después se tome sangre para carga viral, resistencia y confirmaciones de otro tipo. Pero básicamente el inicio del tratamiento no dependería solamente de un algoritmo confirmado con pruebas rápidas. La vinculación rápida, digamos, también de esos casos positivos y de sus parejas para poder hacer estos tratamientos, la implementación de pruebas en los centros de salud ante el mínimo síntoma de tuberculosis, ITS, personas expuestas, personas clave o mujeres embarazadas, la prueba comunitaria, la expansión y la delegación a las personas, aun cuando no sean ni enfermeros ni médicos, a que puedan hacer pruebas en sus centros o asociaciones, sobre todo si son poblaciones clave, con el concepto de una prueba no de diagnóstico, sino de screening, básicamente, y la autoprueba, ¿no? Que también es la posibilidad de que eso mismo ocurra, pero a nivel individual en la casa del mismo paciente. Tenemos que, como decíamos antes, enfocarnos en estas poblaciones clave donde esta inversión es muchísimo más rentable. Si uno va casa por casa a mujeres transgénero, puede tener tasas de positividad del 20% en personas que nunca se habían testeado. Por lo tanto, eso realmente es costo efectivo. Y la autoprueba, las tasas de positivos en los proyectos de autoprueba de Brasil, 4% de positivos entre las personas que solicitan una prueba diagnóstica y más del tercio de estas personas nunca se habían hecho una prueba antes. Y estos son los datos que apoyan la recomendación de la OMS sobre la importancia de poner en marcha rápidamente estas pruebas, estas autopruebas, y poder diseminarla también por diferentes canales, entornos comunitarios, centros de salud, por internet, a través de los nuevos diagnósticos, o sea, darle a una persona VIH recién diagnosticada 2 o 3 pruebas para que justamente se las lleve a sus últimas parejas o a sus contactos o amigos para seguir testeando, máquinas expendedoras, lugares de culto, lugares de trabajo. La situación en nuestra región, vemos que tenemos 10 países que ya están utilizando la autoprueba como una estrategia de salud pública y otros 10 países que están en este momento en desarrollo de esta política. Afortunadamente Chile también es uno de ellos. La búsqueda de contactos que nosotros somos tan reacios a llevar a cabo en Sudamérica es realmente, digamos, todos decimos que lo hacemos, pero no es, digamos, es realmente importante hacerlo en forma sistemática y registrar esta información. La posibilidad que una persona, cuando es abordada y con un diagnóstico positivo, pueda sentarse con un trabajador de la salud que le asegure la confidencialidad, que le asegure el apoyo, que no lo juzgue y que le pueda pedir la lista de personas con las que este nuevo diagnóstico ha estado en el último año, sin protección, y poder contactarlas, ya sea a través del mismo o a través del sistema de salud para que se hagan una prueba, ha demostrado ser extremadamente beneficiosa y rentable
con tasas de hasta un 28% de casos positivos entre esos contactos. Entonces, de personas que no sabían que tenían la prueba y que no necesariamente se han infectado del paciente que yo estoy atendiendo ahora, sino que pueden haber sido el caso índice del paciente que estoy atendiendo yo ahora también. Por lo tanto, hay que llevar adelante estas pruebas. No se quería hacer en los años anteriores por la confidencialidad, por la excepcionalidad. Los estudios demuestran, los estudios que se están llevando en Centroamérica, a cabo en Centroamérica, en Brasil y en África, demuestran que son aceptables, que son factibles y que en algunos lugares como en Guatemala, 42% de los contactos son casos positivos. Y además de esta búsqueda de contactos de parejas, de caso índice, también las redes de contacto. O sea, si yo soy una persona joven, gay, que llego con un diagnóstico a un centro de salud, es muy probable que todos mis amigos jóvenes gays estén en mayor riesgo de adquirir el HIV también, y por lo tanto yo podría tener la posibilidad de transmitir la información a mis amigos, de que puedan acceder facilitados a un diagnóstico en un centro de salud o recibir pruebas de autotest. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, hay que financiar la sociedad civil, hay que pensar en proyectos de implementación de las pruebas en emergencia en los lugares donde las personas personas adultas jóvenes acuden por fiebre, en los estudios de infecciones agudas. Los pacientes con VIH han visto al menos 3 médicos hasta que se hace el diagnóstico de infección aguda y ninguno le pide el análisis de VIH. En otras situaciones, en algunos países, hasta el 40%, en Colombia, por ejemplo, el 40%, 44% de los pacientes que se diagnostican porque ellos piden el diagnóstico, porque ellos han ido a pedir el diagnóstico al médico y no porque hayan sido alcanzados por alguna estrategia de testeo comunitario o de testeo del sistema de salud. Pruebas domiciliarias, pruebas en zona de trabajo, las pruebas móviles, y también pensar en otros cambios estructurales que pueden mejorar el testeo, la posibilidad de ofrecer sistemáticamente la prueba en los centros, en los laboratorios, como por ejemplo hace Nueva York, que obliga al sistema de salud público a que si la persona no tiene en su historial médico una prueba, le obligan a ofrecer esa prueba a la persona cuando se saca sangre para cualquier otra cosa, o discutir el retiro del consentimiento informado, como se mostró en Canadá o en Inglaterra, que puede mejorar el aumento de personas testeadas, aunque esto es peligroso en los lugares donde hay mucho estigma, mucha discriminación por el riesgo de que los médicos, digamos, no informemos claramente a las personas que le estamos haciendo la prueba. Y después, la oferta, así como hacemos con las embarazadas, una oferta obligatoria de la prueba, hacer también esta oferta obligatoria a personas internadas, personas que van a urgencia o personas que están con algún tipo de síntoma. La segunda intervención para evitar o para reducir las nuevas infecciones son justamente el tratamiento óptimo y comenzado en forma inmediata. Y ahí tenemos que reflexionar todos nosotros y decir, a ver, ¿cuánto estoy demorando desde que hago una prueba rápida hasta que empiezo tratamiento? Y estoy seguro que muchos de sus pacientes demorarán más de un mes en hacer este recorrido, ¿no? Cuando realmente la recomendación es hacerlo lo antes posible. Cuando hablamos de tratamiento óptimo, para empezar, hablamos de la necesidad de estandarizar algunos tipos de tratamiento. Y esto no puede seguir pasando, y esto está pasando todavía. 68 esquemas diferentes de primera línea. Cuando digo esquemas, son diferentes combinaciones para los cuales hay que ser muy ingenioso para con 8 o 9 medicamentos hacer 68 combinaciones diferentes, 52 de segunda línea, 80 de tercera línea. Y vean acá en la pantalla como muchos de estos esquemas son solamente 1, 2, 3 pacientes en todo un país. Entonces realmente esto complica muchísimo el atender a los pacientes, esto complica muchísimo dar un buen consejo, evitar los errores, dar de alguna manera la logística de distribución, el costo y la política sanitaria en general, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, los que atendemos HIV, si alguno de ustedes es infectólogo, seguramente está muy al tanto de los PROA, los sistemas de uso racionales de antibióticos. Tenemos que mirar esta provisión de medicamentos ambulatorios de esta forma de uso racional. Los mejores medicamentos, los más efectivos, los más seguros, los que menos intolerancia producen, en un solo comprimido al día y que sean muy efectivos. Y tratar de despejar y eliminar todas las otras opciones que sabemos
que van a ser muchas menos favorables. En ese sentido, y de la revisión de toda la bibliografía, la OMS propone justamente el tenofovir, la amibudina, el dolutegravir en formación genérica en una sola pastilla como la opción preferida de tratamiento para todas las poblaciones, para las mujeres embarazadas y para los niños. El dolutegravir para mayores de 1 mes de vida, pero si pesa más de 30 kilos, tenofovir, la amibudina, dolutegravir. ¿Por qué? Porque es más eficaz, porque es bien tolerado, porque tiene una mejor barrera de resistencia genética, porque hay estudios de implementación que han mostrado una eficacia y una sensibilidad, una eficacia mayor del 56% en supresión viral, por ejemplo, en Brasil, porque es bien tolerado. En Brasil hemos visto que el 0,07% de los pacientes que empezaron tratamiento con dolutegravir tuvieron algún tipo de evento adverso. Y Brasil también es un ejemplo de simplificación en ese sentido, a menos de 5 líneas de tratamiento en primera línea, en segunda y en tercera, gracias a la limitación de las diferentes pruebas. El tratamiento óptimo está también disponible ahora en frascos de 180 pastillas, así que encima también te facilita la dispensación, te facilita la distribución y te facilita la entrega multimés para evitar venir solamente para esto a los hospitales a un precio realmente que parezca un vendedor de colectivos, si es que saben lo que son los colectivos, de autobuses, parezco vendiendo como si estuvieran vendiendo algún artefacto, pero realmente el dolutegravir ha demostrado superior eficacia que el efavirenz, que los inhibidores de proteasa, en particular el darunavir en naive, el atazanavir en mujeres y el caretra en personas que estaban fallando a primera línea. No tiene antecedentes de resistencia importante cuando se utiliza en primera línea. Vean que este artículo de Paul Sachs, 4 pacientes solamente naive, a pesar de la gran cantidad de pacientes en inicio con esta medicación que desarrollaron resistencia, con historias extremadamente, digamos, interesantes de mala adherencia y alguno que otro con uso de rifampicina simultáneamente. Y esto es gracias a la misma barrera genética que impide que, a diferencia de otros inhibidores y de otras familias, cuando los exponen con varias veces repetidas a dosis crecientes, es imposible generar resistencia en dolutegravir, mientras que se aparecen rápidamente en otros productos. Y además porque la resistencia que se genera es diferente a la resistencia cruzada, digamos, no tiene resistencia cruzada con los otros de primera generación y puede rescatar el dolutegravir muchas de las mutaciones que se presentan con los inhibidores de primera generación. Y esto es crítico en Latinoamérica, donde la resistencia al efavirenz ya es hasta del 25% en Centroamérica y más del 10% sistemáticamente en el cono sur, ¿no? Entonces, realmente volver a este esquema que puede ser usado por mujeres, niños y mayores de 30 y adultos, que se puede utilizar en inicio, en switch, en fallo de primera línea, en simplificación de segunda línea, en personas con tuberculosis con dolutegravir adicional, sin otras interacciones que impidan su uso y que producen una rápida supresión, es la causa por la cual se utiliza para este lado. Hay todo un tema con el tema de los nucleósidos acompañantes al dolutegravir. Siempre tradicionalmente hemos tenido en la cabeza que la secuenciación de los nucleósidos era importante, pero toda esta información se está revisando últimamente. También hace 10 años decíamos que era importante mantener en pacientes segunda y tercera línea el AZT o el tenofovir para asegurar que haya un timidínico, para evitar la emergencia de algunas mutaciones en particular. Y también todo eso vimos que hay datos clínicos que muestran que esto lamentablemente no es necesario. Digamos, no necesitamos tener este tipo de secuenciación. Volviendo a este país de Centroamérica, es importante hacer este enfoque de prueba actualizado de los medicamentos que se están recibiendo en cada una de las instituciones para identificar justamente algunas de estas situaciones que no se deberían seguir llevando a cabo, ¿sí? No hay ventaja de agregar AZT solo a un paciente y solamente es agregarle 2 pastillas y mayor toxicidad. No hay ventaja de combinar AZT con abacavir. No hay ventajas de hacer monoterapia, biterapia con tenofovir y caletra, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que revisar
en la lista de nuestros pacientes y tratar de concentrarnos en pocas líneas que sean efectivas y que realmente si decidimos movernos de este enfoque, tener realmente una base sólida clínica para justificar el uso de medicamentos que pueden ser más tóxicos y menos efectivos. El gran ejemplo es el Downing y no, digamos, acá no nos vamos a concentrar en la respuesta de este estudio que fue que Kaletra es mejor, que Kaletra era inferior a dolutegravir cuando hacíamos el rescate a segunda línea de pacientes que estaban fallando en una primera línea de nucleósidos, sino que también nos dice específicamente este estudio que no debemos usar la combinación de AZT-tenofovir, que algunas personas siguen utilizando. En el estudio vean que los médicos habían elegido cambiarle a AZT-3TC el 42% de los casos, a tenofovir 3TC en el 41%, y un 12% quedó con tenofovir y AZT, o se lo pasó a tenofovir AZT. Y en el resultado final vemos como 84% mejor en dolutegravir versus 70% en Kaletra, por eso se suspendió el estudio antes y estos pacientes pasaron a dolutegravir, pero en la rama en la que no había 3TC, fue 80 versus 71, o sea, la diferencia de tratamiento fue mucho peor. Y por lo tanto es importante mantener las combinaciones de las dos. Si no uso una pastilla de una sola vez al día que combine 3 medicamentos, o 2 en el caso de dolutegravir 3TC, tengo que usar las coformulaciones de nucleósidos de abacavir con 3TC, de AZT, con 3TC o de tenofovir con 3TC o entripsitamina, y no usarlas por separado y no usar esquemas sin 3TC. El segundo punto es la secuenciación. Si yo fallo a la tripla, ¿qué le doy después? Y eso está brillantemente demostrado en este estudio Nadia, que ya se presentó en el New England y ahora se presentaron los datos a 96 semanas en el CROI. El estudio quería saber si los pacientes que fallaban a tripla les iba mejor con dolutegravir o con darunavir, y en cada uno de estos grupos si le iba mejor cambiando los nucleósidos a AZT-3TC o manteniendo el nucleósido anterior, lo que facilitaba la situación porque venía el TLD en un solo comprimido. Y como ven, en el resultado del grupo de análisis, cuando se analizan los pacientes en dolutegravir, el resultado, no hay ninguna situación, no hay ningún subgrupo que favorezca el uso de AZT. En todas las situaciones, el uso, digamos, ahí, por ejemplo, estamos viendo con la K65R presente, es incluso es mejor con tenofovir que con AZT. Cuando está ausente la mutación 184, es mucho mejor con tenofovir, superior con tenofovir que con AZT. En todas las categorías, el tenofovir desplaza hacia la derecha, o sea, es mejor que el AZT. Entonces, como conclusión, ya no es necesario seguir switcheando los nucleósidos. Si en primera línea estaba en tenofovir, no es necesario en segunda línea pasarlos a AZT. Hay que reciclar esos dos nucleósidos y seguir usando. Entonces, TLD en segunda línea sería la mejor opción para estos pacientes que están fallando en primera línea. Esto está reforzado también por otro estudio randomizado, open label, que también quería averiguar si había que cambiar a TAF o a estos pacientes que estaban fallando, si les iba mejor con TAF, con TLD, o si había que cambiarlos mejor a AZT, 3TC, lopinavir, ritonavir o atazanavir, ritonavir. Y acá, como vemos, todos los esquemas, mantener el TLD o el tenofovir o el TAF es mucho más efectivo que pasar a AZT, 3TC con Kaletra, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a esta cuestión de salud pública, ¿no? Si yo quiero un mayor impacto, tengo que tratar de tener algo que sea fácil, efectivo y que sea fácil de implementar rápidamente. Y esto tiene un impacto grandísimo en lo que es la supresión viral. Y aquí vean, entonces, en este gráfico, cómo a medida que los programas cambian, los pacientes en los diferentes regímenes, favirenz, villapina, Kaletra, cuando los van cambiando a tenofovir, lamivudina, dolutegravir, cómo la carga viral comunitaria de estas personas va haciéndose indetectable en mayor supresión viral. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, como en Mozambique, perdón, donde empiezan en marzo del año 2020 la transición, en 3 meses nada más pasan la gran mayoría de sus pacientes a TLD, y vean cómo la carga viral se hace indetectable
desde valores que estaban antes en 70 a valores mayores de 90. En Latinoamérica, los 3 países que están liderando la transición a dolutegravir, tenofovir, amibudina son El Salvador, antes, esto era a finales del 2020, estaba en 82%, 86%, ahora está en 92%, Haití con el 96% y Venezuela con el 100% de sus pacientes de primera línea con TLD. El resto de los países van un poco más abajo, no tenemos datos de Chile porque no mandó los datos a Naciones Unidas, y vemos como este último año, entre 2021 y 2020, hay un aumento importante en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y Panamá, justamente para acompañar un poco este proceso o en base a esta evidencia. Vean cómo a medida que aumenta, igual que veíamos en Mozambique, a medida que aumenta la cantidad de personas en la cohorte, en tratamiento, todas con dolutegravir, cómo la cantidad de personas indetectables aumenta del 73% al 87% en el país, ¿no? Porque realmente tiene un impacto más fácil de tolerar y un impacto más potente que el efavirenz, que es lo que la mayoría de los países estaban usando en este momento. Con respecto al tiempo, hay que empezar lo antes posible. Y lo antes posible para OPS o OMS es en el mismo día del diagnóstico, de la confirmación del diagnóstico, si el paciente está preparado, o en la semana siguiente, ¿no? En la primera semana. Las únicas excepciones donde se debería esperar 4 a 6 semanas, ya saben, la tuberculosis meningia y la criptococosis meningia, eso no ha cambiado. Casi nadie aceptaba hasta hace algunos años de que esto sea posible. Casi nadie se animaba a decirle a un paciente que todavía estaba llorando, que todavía se sentía mal, que se sentía culpable, que le daba bronca, decirle, bueno, no te pongas así, hay una solución. La solución es el tratamiento. Y el tratamiento es una pastilla por día, vas a vivir toda la vida que tenías que vivir. Si querías tener hijos, lo vas a poder seguir teniendo. Y no vas a transmitir a nadie a partir de dentro de 2 o 3 meses si empezás el tratamiento hoy. Y eso se llama indetectable, intransmisible. Y ese tratamiento es una sola pastillita que no te va a dar toxicidad, que no te va a dar molestia y que lo único que tenés que hacer es acordarte de tomar esta pastilla cuando te cepillas los dientes. Muchos pacientes ahora aceptan ese desafío. Y eso también se ve en los estudios como el Diamond, con la conformulación de alguna FTZ-TAF, el STAT con dolutegravir 3-TC, el HASTE, que demuestran, digamos, que es factible empezar el tratamiento en el día. Y que este tratamiento no solamente mejora la retención en el sistema, como vemos esto en Haití, mejora la carga viral indetectable, valores muy bajos para un país como Haití. Ahora, afortunadamente, esto era con efavirenz, ahora la situación está mucho mejor, esto del año 2016, pero también disminuye a la mitad la mortalidad, ¿no? Y eso es importantísimo. La causa de muerte, lamentablemente, sigue siendo en todo el mundo la tuberculosis, las enfermedades, las infecciones oportunistas, toxoplasmosis, criptococosis, pneumocystis, carini. Entonces, realmente tenemos, la OMS tiene una serie de guías apoyando justamente el manejo de los pacientes con enfermedad avanzada para intentar reducir la muerte innecesaria y prevenible de estos pacientes. Y lo último en lo que estamos trabajando desde la OMS también es tratar de sensibilizar a los países y a los médicos para implementar la búsqueda rápida de infección avanzada ahí en el mismo momento que se hace el diagnóstico. Entonces, en la mayoría de los sitios ahora en Latinoamérica se puede en 2 horas nada más hacer el diagnóstico de una enfermedad avanzada y empezar tratamiento con pruebas rápidas de un CD4 que me permite ver en 15 minutos si tiene o no menos de 200, con pruebas rápidas para antígeno de orina que me permite ver con sensibilidades más del 96% si tiene histoplasmosis o no, pruebas rápidas para criptococosis y pruebas rápidas para tuberculosis en conjunción con el ESPER, que cuando se hace combinado la sensibilidad y la especificidad es mayor del 90%. Y todo eso a precios realmente accesibles para los países y que cuando se hace sistemáticamente podemos detectar casos, y no solamente en Latinoamérica, digamos en Argentina, en Paraguay, pero también en Malawi podemos identificar casos de criptococosis hasta un 10% de los pacientes con menos de 200 y similarmente histoplasmosis y en Latinoamérica más o menos la misma proporción. La tercera intervención es la PrEP.
y esto hay que simplificarlo, escalarlo, no es mi tema de hoy, ya hay gente que lo va a presentar, pero lo único que podemos decir es que tenemos que ser francos a esta altura del partido, de ser conscientes que sabemos ya que evita nuevas infecciones, más de 90.000 pacientes en ensayos randomizados, mejora la calidad de vida, es costo efectivo, es aceptable, se puede hacer fácil y tiene un impacto terrible de salud pública. El que todavía tiene dudas de si hay que implementarlo o no, si aumenta la infección de transmisión sexual o no, de si esto va a ser costoso o no, tendría que volver a releer el estudio PRAU, que se presentó ya hace como 3 o 4 años, pero que sigue siendo el mejor estudio de PrEP en el mundo. ¿Por qué? Porque fue el estudio que obligó al sistema de salud de Inglaterra a implementar PrEP como una estrategia masiva de prevención en personas clave. Porque la gente, las organizaciones gay estaban exigiendo la PrEP y la respuesta del sistema fue, no tengo evidencia de que esto sea mejor que la prevención combinada, no tengo evidencia de que esto sea mejor que ustedes usen preservativo, no. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a sortear a 2 grupos, a un grupo le voy a dar preservativo de todos los colores y todos los sabores, los voy a seguir cada 3 meses, los voy a mirar dentro de un año, y dentro de un año los voy a dar PrEP, y al otro grupo le voy a dar PrEP ahora, y voy a ver si vale la pena o no vale la pena adelantar ese PrEP de un año. Y como ven acá en el gráfico, reducción de 86%, 21 chicos infectados versus solamente 4 en la rama diferida. Por lo tanto, el PrEP no solo, digamos, que los preservativos son importantes, hay que utilizarlos, hay que seguirlos recomendando, pero no son suficientes. No son suficientes para prevenirla. Y el discurso de tienen otra alternativa no es cierto. Hay 21 pacientes que se infectaron aquí a pesar de tener esos preservativos, por diferentes razones, porque no lo puede usar, porque no le gusta, porque no se le para, o porque cualquier tipo, o porque no lo pueden negociar al uso, y se terminan infectando. Y es lo que tenemos que trabajar. Y por eso hay que trabajar la PrEP no como una intervención aislada, sino como una perspectiva, una intervención clara desde el punto de vista de salud pública. Y hay que sensibilizar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a los traumatólogos, a los cirujanos, para que tengan esta mirada de la importancia social que representa que el grupo que está en mayor riesgo de adquirir HIV se prevenga de infectarse a través de estas medicaciones, como lo hacemos con el colesterol cuando tenemos compañeros obesos que deberían estar, digamos, bajando de peso y dejando de fumar y no lo hacen, pero bueno, en esta situación tendremos que darle rosuvastatina para que no se infarten, ¿no? Con respecto a la evidencia del impacto, ya hemos visto casos de reducción de hasta 75% de los casos en cohortes de Escocia, 32% de la reducción de los casos en las clínicas de infección de transmisión sexual en Londres, y a nivel de país, 32% en la reducción de los casos en Australia, solamente dando 3.700 tratamientos de PrEP, ¿no? Entonces, realmente una intervención de muchísimo impacto, y la región ha sido líder, es líder en mostrar que es factible empezar la PrEP en el mismo día. Basta hacerse una prueba rápida, te evalúan si tenés un riesgo sustancial alto, y si tenés ese riesgo sustancial alto, vas a poder llevarte ese día el frasco con la PrEP, y después vendrás la semana que viene a buscar los resultados de la creatinina, de la hepatitis B o todo lo demás, porque realmente es importante cortar estas cadenas de transmisión y llegar justamente a las personas más vulnerables. En la región estamos muy atrás con lo que es la implementación de la PrEP. Hay políticas de PrEP en 10 países recién, pero no están sistematizadas del todo, y hay menos de 35.000 personas en tratamiento profiláctico cuando deberían ser más de 1 millón. La cuarta intervención es lo que decíamos, que es el centro de esto tienen que ser las poblaciones clave. Y esto conecta con la charla que tengo que dar ahora de el manejo en poblaciones trans, porque el 92% de las infecciones en Latinoamérica se presenta en poblaciones clave. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfocar, cómo no vamos a dirigir todo el 92% de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos a esta población, justamente para evitar que se sigan infectando? Porque los que se siguen infectando son los jóvenes. Digamos, cuando vemos estas torres que vemos acá en Argentina en el año 2006 a 2008, cómo esta pirámide cambia, digamos, lo que es violeta son los chicos gay, cómo se ensancha en la base. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Bolivia.
Estábamos viendo cómo nuestros adolescentes hombres se están infectando y no están llegando, no están accediendo ni a diagnóstico ni a tratamiento. Lo mismo pasa en Estados Unidos y con una situación todavía un poco peor porque ellos discriminan por etnia y ven cómo la disparidad, la inequidad es mucho más evidente en hispanos y en negros jóvenes que en el resto de las personas, ¿no? Donde vean que 40, 45 años realmente el impacto es mucho más bajo. Entonces, por eso tenemos que implementar a la sociedad civil desde el punto de vista institucional. Si estás a cargo de un servicio, invita a las ONG que estén cerca tuyo a que vengan a este servicio, a que tengan un espacio en la sala de espera, a que tengan una oficina para hacer consejería o adherencia, si quieren hacerlo en forma gratuita. Si sos el ministerio, invitarlos a trabajar en conjunto, buscar proyectos para financiar, para hacer contratos sociales, para que estas poblaciones se participen en la implementación, por ejemplo, de la PrEP, en la transmisión de la importancia del testeo, en la búsqueda de contactos, en la búsqueda de redes de contacto, en la notificación de parejas o en el monitoreo del uso de los medicamentos antirretrovirales, como lo hace en Venezuela la sociedad civil. La idea es que los sistemas de salud nos permitan, digamos, que sean sistemas de salud accesibles, que nos permitan en ese circuito ingresar por la puerta a una persona y no preguntarle en la puerta si es positiva o negativa para mandarlas a otro lado, ingresarlas a un lugar, a un sistema de atención, ya sea atención primaria o clínicas especiales digamos, comunitarias, donde se pueda hacer un diagnóstico en el momento, si el diagnóstico es negativo, una evaluación de riesgo y en ese caso seguirles ofreciendo servicios de adherencia, de PrEP y retención de los servicios, y si es positivo, ya ahí mismo ingresar al tratamiento antirretroviral y asistir y navegar a este paciente a los centros de seguimiento. Esto es lo que se llama el enfoque neutro en algunas de las ciudades de Estados Unidos, donde tienen la estrategia de eliminación de SIDA, son los centros neutros. Esto es un gráfico de los centros neutros de Nueva York, donde vos entrás en un estado neutro de serología y vas a estar en el sistema, seas negativo, seas positivo, en un continuo de atención. Esto es importante, esto se hace en clínicas comunitarias, pero sería importante ver algo también en atención primaria, pero que para que funcione tiene que ser culturalmente competente con la población gay, porque si no, esta población no va a concurrir. Culturalmente competente, como fue, por ejemplo, esta experiencia en Van Gogh, las personas llegan al centro de testeo, en el centro de testeo se hace pruebas rápidas, se inicia el tratamiento, se hace las referencias, se le da turno directamente desde ahí a los hospitales de seguimiento, y esto se asocia a una tasa de supresión viral de mayor del 93%. Pero para eso tenemos que tener los ojos abiertos, el corazón contento, la predisposición a trabajar con poblaciones clave. Me encantó el título de este Lancet, de este punto de vista del Lancet de hace poco. Hay que hacer más queer a la salud global. Esto es una llamada urgente para las prácticas, digamos, de apoyo a la población LGBT, que es la que está más específica. No era un artículo específico de VIH, pero un artículo específico de la dificultad del acceso que tienen las poblaciones LGBT y dan una serie de recomendaciones. Es una publicación de Nigeria y da una serie de recomendaciones que son verdad de perogrullo. O sea, tenemos que tener respeto por los humanos, tenemos que respetar la autodeterminación, tenemos que asumir la diversidad biológica que tenemos los humanos y tenemos que darnos cuenta que estas normas, digamos, son conceptos sociales, son contextos y conceptos sociales. Entonces, todo este tipo de recomendaciones justamente para reducir nuestro sesgo y tener un poco más abierta la cabeza a la hora de implementar intervenciones que podamos llegar a las poblaciones más afectadas. Cuando hablamos de disparidad, cuando hablamos de disparidad, podemos mirar este gráfico también, el tamaño de la población y comparado a la disparidad de la otra población. Miren con respecto a personas, digamos, las personas gay con respecto a la población heterosexual, 150 riesgo de sufrir VIH, población trans 107. Cuando lo miramos en forma individual, trans siempre es mucho más que HCH, pero aquí HCH, por el volumen de personas HCH en la población, es mucho más alto la disparidad. Entonces,
Acá pasamos ya de lleno y nos tenemos que enfocar en estos grupos. En Latinoamérica nos tenemos que enfocar en transgénero y hombres que tienen sexo con hombres. En particular, las mujeres trans son el grupo de mayor vulnerabilidad. De estos trabajos nosotros empezamos en 2010 a analizar qué pasaba, porque en el país había una gran movida por la igualdad de derechos que resultó en el año 2012 con el reconocimiento de la ley de identidad de género. Y entonces empezamos a ver cuál era la situación de las mujeres trans. Y no era el VIH el mayor problema. 34% de serología positiva, pero no era el mayor problema. O sea, teníamos gente que estaba sin empleo, sin casa, que no tenía para comer, 42% viviendo en la calle, 80% habían sido arrestadas, 32% solamente habían completado la escuela, el 84% se dedicaba a trabajo sexual porque era de lo único que podía sobrevivir, ¿no? Obviamente que la carga de enfermedad asociada a estos determinantes sociales es terrible y tienen impacto también en la mortalidad, si es que no se habían suicidado antes. Un tercio de las mujeres trans se habían intentado suicidar durante la juventud más temprana. Y obviamente que el 40% de estas personas no querían ni pasar por los hospitales. ¿Por qué? Porque los discriminaban los trabajadores de la salud. Recientemente acabamos de publicar en Fundación Huésped también un estudio sobre 412 hombres trans y otras masculinidades no binarias. 7 de cada 10 de estas personas no quisieron ir a las consultas de los hospitales. Mucho peor todavía que en las mujeres trans, porque en este momento, en estos 10 años, hubo una aceptación un poco más generalizada de las mujeres trans, pero los hombres trans quedaron también rechazados, digamos, de alguna manera, o atrasados en la aceptación. 6 de cada 10 hombres trans nunca no utilizaba métodos en su última relación sexual, y estos hombres trans no es que tengan relaciones solamente con mujeres, el 20% de los hombres trans tienen relaciones con otro hombre, con otros hombres también, y es algo que últimamente y por las redes sociales ha empezado también a circular más y hay más interés en algunos grupos de experimentar y se está viendo también con mayor riesgo que se está convirtiendo o es una población de alto riesgo para adquirir el VIH. 8 de 10 hombres trans han sufrido acoso escolar y han sufrido 6 de cada 10 abuso sexual, casi la mitad de ellos en la niñez, la otra mitad en la adolescencia. Y el 48% tuvo intentos de autolesión y 58% al menos un intento de suicidio en su vida, la mayoría en la adolescencia, ¿no? Y por eso es que tenemos que escuchar, que observar, que sentir, y cuando tengamos esa sensibilidad, tenemos que actuar. Y para actuar hay que empezar a romper barreras, empezar a abrir puertas y darse cuenta que el estigma es un estigma nuestro, del sistema de salud, que está coformulado específicamente por nuestras propias actitudes, nuestras creencias, nuestros comportamientos, y que eso lamentablemente nadie nos enseñó a dejarlos afuera, cuando en la misma percha en la que sacamos nuestro guardapolvo, colgar eso ahí y entrar al consultorio sin eso. Tenemos que aprender a hacer eso, tenemos que aprender a dar una atención de calidad, tenemos que aprender a no ser padres de nuestros pacientes, sino a ser asesores sanitarios, en los cuales ayudamos a que disminuyan sus riesgos de morbilidad, de mortalidad, pero no nos metemos en su vida personal a juzgar. Podemos dar consejos, podemos opinar, pero no podemos juzgar y no podemos contestar sin que nos pregunten lo que tienen que hacer. Y para eso se necesita educación y se necesita capacitación. El trabajo detrás de la Fundación Huésped no hubiera sido posible sin la relación que tuvimos con la Asociación de Transvesti, Trans y Transgénero de Argentina, y particularmente con Nadir, que es de Jujuy, igual que yo, tiene mi misma edad, y nos conocimos después de muchos años aquí en Buenos Aires, cuando nosotros estábamos, después de un año de intentar llevar adelante un proyecto de PREVI, no poder conseguir identificar, digamos, llegar a la gente trans, se nos ocurrió en ese momento empezar a trabajar con la Asociación de Mujeres Transgénero, y como seguía siendo lerdo esta posibilidad de trabajar en conjunto, íbamos, le decíamos, le dejamos cartelitos, mandando a las chicas para que le hablemos de prevención, decidimos contratar a Nadir en nuestra organización
para que justamente ella sea parte de nuestra primera promotora trans. Ella, antes de contratarla, había estado trabajando ella, habíamos como que era el nexo entre nosotros para traer algunas chicas y habíamos visto que no terminaban las chicas de concurrir al centro, y veíamos y yo noté claramente cómo durante ese mes la presencia de Nadir en la institución cuando venía con alguna chica trans era como una presencia extraña, como una presencia que generaba molestia, que generaba picardía, que generaba broma. La posibilidad de contratar a Nadir como staff y que se quede con nosotros todas las mañanas cambió la actitud de todo el grupo de trabajo. Y es increíble que nos diga una chica administrativa, secretaria, que me diga, es increíble, estuve charlando con Nadir, ay, qué vida que tuvo, realmente ahora la puedo ver más como una persona. Que te diga eso, un compañero de trabajo, te muestra el impacto que puede tener la inclusión de las personas trans en los lugares de trabajo, en los lugares de educación, en los equipos. Pero no solo fue eso, sino que Nadir tiene una devoción por su trabajo, por su primer trabajo formal con relación de dependencia después de haber sido trabajadora sexual hasta los 47 años. Se ha integrado completamente al equipo en todos estos años. Ahora yo ya no estoy más en la Fundación Huésped, pero ha sido clave en articular el trabajo con todas las compañeras. Ahora está formando otras promotoras, ahora es la encargada de promotoras en el equipo. Ha formado dos nuevas también que son promotoras de otras promotoras, Mariana y Solán, un equipo muy grande que ha estado trabajando y que hemos logrado gracias a eso publicar más de 14 artículos, tener una cohorte en este momento de 350 chicas trans en seguimiento que están haciendo no solamente atención clínica, sino también hormonoterapia, evaluación proctológica y contención social y prevención combinada. Y que nos permitió, digamos, participar. Y tengo que agradecer a Carlos Bertrán también, porque la primera vez que yo vine a hablar de trans a Chile fue el momento en que me encontré con el doctor Landovich y pudimos mostrar un poco este trabajo, y gracias a eso ingresar en el estudio HPTN 083, que pudimos publicar ahora en el New England Journal o ser parte de la publicación del New England del Cabote Gravir, que afortunadamente hemos podido poner nuestro granito de arena ahí. Entonces, para trabajar en la temática trans es importantísimo dejar los prejuicios afuera, no juzgar, cuidar el lenguaje corporal, ser empático, dar seguridad, no asumir ninguna situación, sino preguntar, con respeto preguntar. Te puedo preguntar si estás en pareja, sí o no, tu pareja es hombre, es mujer, es una pareja estable. No ser invasivo con preguntas el mismo día acerca de qué piensas hacer, si te vas a operar, no te vas a operar, te vas a poner, te vas a sacar las mamas si sos un hombre gay. Es muy invasivo en la primera consulta hacer este tipo de preguntas y hay que dejar espacio. Hay que tener clarísimo que las mujeres trans, sobre todo las que son trabajadoras sexuales, el VIH no es la preocupación más importante. Y no es, y estamos acostumbrados los médicos que atendemos personas trans a solamente enfocarnos en el VIH. Hay un montón de otras patologías sanitarias que tienen mayor interés para ellas, particularmente la hormonoterapia y la posibilidad de tener un cuerpo como quisieran tener es lo más importante, y no van a hacer ninguna cosa que desfigure o que ponga en riesgo su cuerpo si tienen que elegir. No se puede trabajar con personas trans si no se trabaja con organizaciones o con colectivos, y si no se contrata personas trans para que te orienten en cómo hacer la comunicación, en cómo generar los circuitos, en cómo proponer las intervenciones. Hemos tenido muchísimas ideas que fueron rechazadas de plano cuando le comentábamos a Nadir alguna de estas situaciones, como decir, vamos a testear en el lugar de trabajo sexual, y decirte, bueno, pero es que no podés venir donde yo estoy trabajando con todas mis amigas trans a decirme que soy HIV, y cómo hago yo para seguir trabajando esa noche o para no irme llorando y que se den cuenta que soy trans. Pero así también nos dijo, pueden venir a la noche y repartir termos de café a las chicas trans con un papelito para que vengan mañana a hacerse la prueba aquí, o que llamen para que vayan al hotel a hacérsela en una forma más íntima. Y eso nos ha facilitado muchísimo el trabajo.
Estas promotoras son las navegadoras pares, y el hecho de tener navegadores facilita la sostén emocional, te disminuye los conflictos, te disminuye la violencia, y también resulta en buenos outcomes para las personas. Las terapias de género son lo más importante. Hemos puesto endocrinólogas en nuestro centro para justamente atraer a las mujeres trans para que se puedan hacer los controles de infecciones de transmisión sexual y otros controles. La oferta va a generar demanda. Era muy difícil traer 1 o 2 mujeres trans por semana a hacer algunos controles. Hoy esta cohorte de 350 personas sigue creciendo, pero hay que invertir tiempo, recursos y ganas de hacer cosas. Y hay que tener mucho referencias o mucho apoyo para el manejo del uso de sustancias, la salud mental, y por la situación en que viven, los eventos, los entornos hostiles. Y hay que hacer un trabajo también con la adolescencia trans joven y en niños, para empezar a hacer un acompañamiento mucho más temprano, familiar, para justamente proteger a estas chicas que no salgan o no caigan en el trabajo sexual como el único lugar donde se sienten mujeres de verdad, donde se sienten deseadas de verdad y que se exponen a tantas situaciones. Esto que parece tan fácil, lamentablemente en Estados Unidos acaban de pasar una ley en el estado de Texas prohibiendo la hormonización a menores de 18 años y poniendo en riesgo de cárcel a los médicos que la propongan. Lo mismo que en otros estados están prohibiendo el aborto y poner en cárcel a las mujeres que los realicen, cosas terribles en estos momentos tan duros que estamos empezando a vivir. Hay un montón de posibles situaciones que van a favorecer los trabajos con las mujeres trans, la PrEP, la referencia a cirugía, Procto, las vacunas, el control, el tratamiento de la hepatitis, la inclusión social a través del trámite, ayudar a tramitar los papeles y los beneficios sociales que podemos tener todos cuando tenemos un documento, pero que no vamos a poder acceder nunca si no tenemos esta documentación. Y hay muchísimo más atención en los últimos años. Hay guías y partes de guías que tienen información práctica y concreta para todos estos temas que se pueden profundizar más adelante. Como decía antes, no se puede avanzar sin ser reconocido. No se puede caminar por una sociedad si la sociedad no te mira, y por eso el DNI es el principal reconocimiento y la principal puerta de entrada para todos los servicios y para reducir el impacto de cualquiera de estas informaciones. Entonces, la población trans se ve muy afectada, el estigma y la discriminación siguen generando estos problemas. Hay que involucrar a estas personas. Y para ir cerrando entonces y recordando el RO que decíamos, solamente comentarles este trabajo que midió en el año 2017 el RO de Estados Unidos de VIH 0,92. Ustedes saben, esto significa una reducción muy poquita de la epidemia. No se va a extinguir la epidemia en pocos años si seguimos así. Y las intervenciones para intentar bajarlas o subirlas a este RO, vemos cómo, para hacerlo más fácil y no tener que explicarle todo esto, que ya no hay tiempo, si aumentamos todos estos gaps que tenemos en nuestra cascada de atención, si los aumentamos, si mejoramos nuestra cascada de atención, pero si nos enfocamos sobre todo en la población MSM y trans, vamos a poder lograr bajar ese 0,92% a 0,57%, con lo cual aceleramos la eliminación muchísimo más, y ojalá que podamos llegar a 2030. Implementando estas 4 intervenciones podemos llegar a reducir el 75% de infecciones en 5 años. Es un montón, no es imposible, se podría hacer. Chile tiene el contexto ideal para hacerlo, un país pequeño, un país con muy buen sistema de salud, con muy buen sistema de registro, excelentes profesionales, y que tiene ahora la posibilidad de liderar los esfuerzos en la eliminación. Y entonces hay que aumentar el testeo, abogar por la PrEP, simplificar los tratamientos y enfocarse en involucrar activamente a las poblaciones clave. Muchísimas gracias, ojalá que no los haya aburrido demasiado.